Sí, sí. Aleluya. Señor Jesús. Buenos días, vamos a comenzar. Amén. Luis Ángel, ¿puedes abrir una oración, por favor? Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar en esta mañana, en este lugar, para escuchar de tu palabra. Te pedimos que seas tú, siendo el pastor Diego, para que hable nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias por venir. Agradezco a las personas que son fieles al ministerio de lo que es Servicio en Español, la Escuela Dominical. Hoy tenemos un día especial y eso es que en el servicio de la mañana vamos a estar mandando a Manuel y Pati Vázquez a orar por ellos y mandarlos a lo que es Norte Carolina, a pionar su iglesia. La razón que no hay mucha gente obviamente aquí es porque muchas de las mujeres están ayudando ya en la cocina para preparar la comida que vamos a tener terminando el servicio. O sea que hoy no ayunamos, hoy estamos en avivamiento, aleluya. Pero antes de comer comida, tamales y lo que venga, vamos a comer espiritual esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie de nómadas a conquistadores. La semana pasada tuvimos el estudio número 7 de nuestra serie y hablamos del tema. ¿Quién recuerda lo que hablamos la semana pasada? Antes de dárselo gratis. Mira, el Alan Bonilla está apuntando a Martín. Ay, ay, ay. Señor Jesús, mire qué fe tiene, cómo confía en Dios. Vamos, Martín, ayúdenos. Tratando con la derrota. Amén. O sea que nuestro enfoque fue Josué capítulo 7. Y en esa enseñanza hablamos de la realidad de lo que es las derrotas y hablamos de lo que es. Josué 6 nos enseña una poderosa victoria que la nación de Israel tuvo. Sabemos que Josué llevó a la tierra al pueblo de Israel, los ayudó a cruzar el Jordán, los introdujo a la tierra prometida. La primera ciudad era Jericó. La Biblia nos dice en Josué 6 que las murallas se cayeron porque Dios intervino. Cuando el pueblo de Israel obedeció el mandato de Dios, las indicaciones de Dios. En el capítulo 7 de Josué vemos que algo pasa muy triste. Y eso es que ahora la próxima ciudad fueron de Jericó a Ahí, una ciudad muy pequeña. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel estaba prácticamente seguro, convencido que ellos iban a poder tomar esa chiquita ciudad. Y la Biblia nos dice que encontraron derrota, ¿ok? La Biblia nos enseña por qué, la causa de cuál fue esa derrota. Y fue porque un hombre en su lujuria pecó, tomó algo que Dios había dicho que no lo tome. La Biblia nos dice que la ira del Señor, el juicio del Señor se desparramó sobre el pueblo de Israel y por eso ahora encontraron una horrenda derrota. Pero Josué 7, la semana pasada hablamos y consideramos que Josué 7 nos enseña o nos ofrece muchas buenas enseñanzas a nosotros como seres humanos de cómo tratar con derrotas, ¿ok? O sea que Josué 7 hablamos lo que es la realidad de las derrotas, que en la vida no siempre ganamos las batallas que enfrentamos. Sí, hablamos la semana pasada, muchas veces eso está relacionado con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, pero en sí la Biblia nos enseña que esta vida fue manchada por el pecado cuando Adán y Eva pecaron y sabemos bien que no necesariamente siempre tiene que haber pecado para que experimentemos contratiempos en esta vida, ¿ok? Entonces, eso es una realidad. Hay cosas, muchas veces, hay cosas que pasan en la vida, no tenemos todas las respuestas del por qué pasa lo que pasa. Muchas veces nosotros en fe hacemos decisiones, nos movemos hacia adelante y cosas muchas veces no funcionan de la manera que pensamos. Esa situación expone muchas veces nuestro corazón y hablamos que Josué 7 nos enseña dos aspectos. El primer aspecto fue el aspecto humano, cómo Josué, siendo un ser humano, reaccionó a esta derrota. La Biblia nos enseña que reaccionó de una manera muy negativa, se postró,
al piso, habló palabras negativas, estaba ahora lleno de duda, incertidumbre, y eso muchas veces es lo que pasa cuando enfrentamos problemas. Ahí es donde muchas veces uno reacciona de maneras que son inesperadas, que fue que creo que fue Mike Tyson cuando le preguntaron si tenía un plan para lo que era un combate que iba a enfrentar, una pelea de boxeo, y él dijo, todas las personas tienen planes en el ring hasta que le dan un trancazo. Y cuando te dan el primer trancazo, todos tus planes se te van, porque ahora tienes que reasociar las cosas y empezar ahora a tratar con la realidad, que en la realidad cuando tú te subes a un ring, te van a golpear, ¿ok? Y esa es la realidad de la vida. Entonces, aprendimos la semana pasada, obviamente, que Josué nos enseñó la parte humana que no reaccionó de una manera sana, ¿ok? Después también aprendimos lo que fue la parte divina, la parte de Dios, cómo Dios en el texto nos enseña lo que Él tiene que decir, y sabemos bien que Dios le dijo que se levante de su rostro, y vemos que Dios ahí lo reta en su derrota. Esta mañana vamos a lo que es considerar el estudio número 8. Y el estudio número 8 se va ahora a enfocar sobre lo que es Josué capítulo 8. Vamos de capítulo en capítulo en unas semanas más, y después ya cuando lleguemos en unos capítulos más adelante vamos a empezar a considerar más capítulos por cada estudio. Pero esta mañana nos vamos a enfocar en lo que es Josué capítulo 8 y prácticamente la historia se centra en todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos solamente en los primeros 2 versículos y después regresamos al final del estudio, vamos a regresar a la última parte del capítulo. Yo lo voy a leer, dice, Josué capítulo 8 versículo 1 dice, y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra. Harás con Ahí y con su rey como hiciste con Jericó y su rey. Solo que ahora tomaréis para vosotros su botín y sus bestias. Pondrás pues emboscadas detrás de la ciudad. O sea que ahora, una vez más, vemos que Dios habla con su siervo Josué. Y vimos que, y vemos ahora que Dios tiene otro mensaje para Josué. ¿Okay? En el capítulo 7 fue un mensaje, aprendimos la semana pasada, un poco confrontativo, ¿verdad? Fue un mensaje donde Dios le dijo, ¿qué haces tirado, tumbado en el piso? Levántate. El pueblo ha pecado. O sea que prácticamente aprendimos la semana pasada que en el medio de su derrota ahora Dios reta a este hombre que se ponga de pie, que trate con esto de una forma espiritual. Ahora vamos a considerar el estudio número 8. O sea que el estudio número 6 hablamos de lo que es la realidad de las derrotas. Si usted está tomando nota, el título para este estudio es estudio número 8 y el título es De derrotas a conquistas. Porque Josué capítulo 8 ahora nos da algo muy positivo de poder considerar en la Biblia. Y la vida está balanceada en todos los aspectos. Esto es algo hermoso y yo voy a hablar de esto un poquito más adelante. Pero en la Biblia vemos perfecto balance, una armonía que Dios va llevando a la humanidad, donde sí hay derrotas, pero también no toda la vida es una derrota. ¿Cuántos dicen amén? Hay conquistas, pero también hay derrotas. Y esa es la realidad de lo que es vivir. Josué 7 nos enseña el capítulo de derrotas. Ahora vamos a concentrarnos en Josué 8 y ahora vemos que Dios nos enseña un capítulo de victoria. Y esto es un capítulo muy bueno para nosotros como seres humanos. Espero que de aquí podamos agarrar algo que nos pueda animar. Versículo 1 de nuestra escritura. Yo quiero ahora traer su atención. Dios una vez más le habla a su siervo y Dios le dice, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube ahí. ¿Okay? Ahora, si usted recuerda, ahí fue esa ciudad
donde prácticamente le dio un ojo negro a Israel. Ahí es ese tema, ese capítulo donde no es positivo. Sin embargo, Dios le dice, quiero que ahora vayan y hagan esto una vez más. Y Dios le dice, no temas ni desmayes. ¿Okay? Esto es muy poderoso de considerar las razones por la situación donde Josué se encontraba. Josué acababa de experimentar la primera derrota en su ministerio. Si usted recuerda la historia, el ministerio le pertenecía a Moisés. Moisés iba a lo que era dirigiendo al pueblo de Israel, hasta que Moisés comete un error, Dios lo trae a casa, la Biblia dice que su tiempo se acabó. El que toma las riendas, el que toma el ministerio ahora es Josué. Josué ahora tenía zapatos por llenar, tenía un ministerio tremendo por cumplir, y la Biblia nos enseña, ya aprendimos eso, Josué el capítulo 1, es donde Dios le dice, haz lo que tienes que hacer, ¿ok? Yo voy a estar contigo, lleva el arca, y aprendimos ahora que Josué fue un hombre de obediencia, un nuevo líder. Pero sabemos bien que ahora cuando llega a la ciudad de Ai experimenta una horrenda derrota. Entonces ahora imagínese esta situación, póngase usted en esta situación. Josué era el nuevo líder, Dios le dice, haz algo imposible, cruza el Jordán se cruza, gloria a Dios, victoria. La próxima guerra, la próxima batalla es, mira esta ciudad enfrente tuya, Jericó. Es una ciudad muy grande, hay murallas, pero Dios tumba las murallas. Otra victoria. Entonces ya hablamos esto la semana pasada. Yo creo que Josué y el pueblo de Israel se sentía un poco confiado en ellos mismos, donde, hey, no hay nada que nos pueda parar. Si unas murallas no nos pueden parar, ¿quién nos va a parar? Sin embargo, llegan ahora a un pueblito insignificante llamado Ai, y ahí le da un ojo negro, le da una buena paliza. Imagínense, eso obviamente causó mucha confusión ahora en el pueblo de Israel, y sin duda causó mucha confusión en Josué. Y yo me atrevería a decir, la Biblia específicamente no nos dice esto, pero sí podemos detectar esto por el lenguaje, que es claro que Josué tenía temor ahora. Que algo pasó, y esto es lo que hablamos la semana pasada. Las derrotas muchas veces en nuestras vidas nos impulsan a cosas que están internas, que ni sabemos que nosotros las tenemos, ¿verdad? Los problemas, las temporadas difíciles, esto es verdad en la vida, esto es verdad en el ministerio, esto es verdad en un matrimonio, todo va bien hasta que algo no va bien. Y cuando algo pasa malo, ahí hay cosas que en nosotros se manifiestan, que muchas veces no tenemos ni idea que están ahí, hasta que haya problemas. Y ahora Dios lo encuentra a Josué. Recuerde, Josué está tumbado, está en el piso, está con cilicio, sus ropas rasgadas. Dios lo reta que se levante, que juzgue el pecado. Josué 7 nos enseña cómo lo hacen. Juzgan a Acán, traen juicio, limpian la casa. Y ahora Dios lo encuentra una vez más, y Dios le dice a Josué, ¿cuáles fueron las primeras palabras? No temas. Esto es crucial, y la razón por qué es crucial es porque obviamente Dios puede detectar en el corazón de este hombre que había temor. Dios le está diciendo que vaya a esa ciudad, que esa ciudad en el capítulo anterior le había dado un trancazo. Y es esto claro, Dios le está diciendo ahora, Dios identifica que hay algo que está operando dentro de lo que es Josué. Y eso obviamente es el temor, y no, yo me atrevería a decir no nada más Josué, sino en toda la nación de Israel. O sea que esto nos enseña algo práctico en la vida. Ahí, en la ciudad de Ai, el problema llamado Ai, impartió temor en el corazón de Josué. Y esto es algo estratégico. La razón por qué es estratégico es porque esto nos enseña qué tan poderoso el temor es. Hay mucha gente, yo he escuchado muchos hombres, especialmente que dicen, yo no le tengo miedo a nada, no le temo a nada ni a nadie, y muchas veces eso es un tema que lo escuchamos muy frecuentemente, pero en realidad, si podemos todos ser honestos, el ser humano es propenso al temor, y el temor es algo que nos puede llegar a nosotros en muchas maneras. ¿Okay? Quizás tú no le tengas miedo a una persona en una bronca,
en lo que es una pelea, pero hay otras maneras que el temor se te puede meter a tu vida. Y el diablo sabe esto. El enemigo de tu alma sabe bien cómo traer temor a ti, cómo exponerte al temor. Y esto es algo que la Biblia nos enseña. Escucha bien esto, ¿ok? El diablo muchas veces va a tratar de usar derrotas en tu vida para exponerte al temor. El diablo es una serpiente, es un mentiroso. Y el enemigo de nuestras almas sabe bien que como seres humanos, todos nosotros somos propensos, tenemos la habilidad de caer en las redes del temor. Y lo que hace el enemigo es esto. El diablo muchas veces va a usar una derrota en tu vida y va a convencerte que esa derrota va a destruirte. Y Dios encuentra aquí a este hombre llamado Josué y Dios le dice, el primer mensaje que Dios tiene para él es, no temas. ¿Por qué le dijo esto? Porque el temor es poderoso. Alguien dijo estas interesantes palabras, el miedo es el enemigo más poderoso al que se enfrenta el ser humano. Y que carezcas de él es el mayor don que Dios te ha concedido. Esta persona dijo, el miedo es el enemigo más poderoso que todos los seres humanos muchas veces van a enfrentar. Y la Biblia nos enseña esto. Es más, la Biblia nos da una larga historia de cómo gente, buena gente, gente poderosa, gente que fue usada tremendamente por Dios, batallaron con el temor. Abraham, la Biblia nos enseña, fue el padre de lo que es la fe. La palabra de Dios nos enseña claramente que Abraham batalló con el temor en más de una ocasión, es más, en 2 ocasiones. La Biblia nos enseña que Abraham temió por su vida y expuso a su propia mujer a peligro porque temían que lo maten. Esto es Abraham, el padre de la fe, el hombre que nosotros sabemos en la Biblia fue un hombre que creyó en Dios sobrenaturalmente. Sin embargo, Abraham fue un hombre, un ser humano. Y en 2 ocasiones Abraham, la palabra de Dios nos enseña, fue expuesto al temor. David fue otro hombre. Es más, la Biblia nos dice que David fue un tremendo guerrero para Dios, fue un hombre de Dios, un varón valiente guerrero. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que en un momento de fragilidad, la Biblia nos enseña que él estaba cansado, que el rey Saúl lo estaba acosando, y la Biblia nos dice que en su temor David se fue a vivir a la tierra enemiga, los filisteos, al tal punto donde estaba pretendiendo ser loco, y todo eso fue causa, a raíz de experimentar temor. Podemos hablar de uno de los profetas más grandes de la historia de la nación de Israel, fue el profeta Elías. La Biblia nos dice que Elías en un dado caso terminó viviendo en una cueva, escondido por temor, porque una mujer inspirada del infierno llamada Jezabel lo amenazó. Y la historia sigue, ¿verdad? Pedro, uno de los mejores discípulos del Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que por su temor se hundió en el agua y por su temor negó conocer a Jesús cuando acusaron a Pedro que él era uno de los discípulos. Y todas esas historias nos dan un mensaje muy poderoso a cada uno de nosotros. Si estos grandes hombres de Dios batallaron con temor, las posibilidades que nosotros como seres humanos batallemos con temor son grandes. Y Dios encuentra a Josué aquí en nuestra escritura y Dios lo reta a que entre una vez más al pueblo de ahí y que pelee contra este pueblo, pero Dios reconoce obviamente que hay algo en el corazón de Josué y especialmente yo me imagino en el corazón de la nación de Israel, que ellos para este momento, porque habían experimentado derrota, ellos están batallando con la realidad de lo que es temor. Y esto es algo que es muy común en el pueblo de Dios. Esto no es nada más una historia antigua, esto es una historia de hoy, verdadera de nosotros. La razón por qué muchas personas no hacen completamente la voluntad, la razón muchas veces por qué nosotros no estamos viviendo en obediencia a Dios, muchas veces no es necesariamente porque amamos al mundo el pecado, muchas veces es simple y sencillamente es porque
abrimos nuestro corazón a un espíritu de temor. Yo conozco a muchos discípulos que tienen tremendo potencial, que son usados tremendamente por Dios, pueden ser usados tremendamente, pero porque están aterrorizados, porque sus corazones están atados a un espíritu del infierno del temor, ese temor los mantiene en prisiones. Y el temor es un espíritu, la Biblia nos dice esto, es mucho más que tenerle miedo a alguien, es un espíritu. Yo he conocido a hombres que en el mundo eran pandilleros, eran verdaderos pandilleros, hombres que se ponían y peleaban con cuchillo, con armas, pero se salvan y ahora Dios los reta a hacer algo para Dios y ese temor los aprisiona. Es más, un día yo estaba hablando con alguien y dije, en el mundo tú no le temías a nadie y ahora vienes a la iglesia, te salvas y no haces nada por temor. ¿Cuántos saben que eso no es sano? Y uno dice, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo una persona? Pero eso pasa, amado. ¿Por qué? Porque en nuestra escritura esto nos expone la realidad que en las derrotas, muchas veces si tú no tienes cuidado, las derrotas pueden causarte mucho mal y eso es que te abren un espíritu de temor al tal punto donde ahora te quedas estancado. Y este es el peligro aquí. Josué 8 nos enseña algo bien práctico. Aprendimos la semana pasada. Dios le dijo, levántate. No puedes dejar que el miedo te haga prisionero en la vida. No puedes. Necesitas entender que si tú vas a tomar tu tierra prometida, ¿verdad? Este estudio es algo bien práctico, de nómadas a conquistadores, principios bíblicos de cómo tomar nuestras tierras prometidas. Si tú vas a tomar la tierra que Dios tiene para ti, vas a tomar bendición, vas a avanzar, vas a crecer, vas a madurar, sea lo que sea, en el ministerio, en tu matrimonio, en tu relación con discípulos, en la iglesia, sea lo que sea, tú necesitas entender que el temor va a ser ese enemigo que vas a tener que enfrentar una y otra vez. Y muchas veces el temor va a querer tomarte como esclavo en el medio de las derrotas. Es fácil creer en Dios cuando todo te sale bien. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil, ¿ok? Cuando estás teniendo dominio, cuando hay gracia, como cosas pasan y dices, wow, Dios me está ayudando, ahí es fácil. Pero cuando todo te está saliendo al revés, es ahí donde muchas veces el temor quiere hacerte prisionero. Y esto es una gran realidad para cada uno de nosotros, en cómo el enemigo de nuestras almas intentará tratar de resistirnos. Lo trata de hacer a través del temor. Ahora, vemos un segundo principio aquí en el texto. Número 1, Dios le dice, no temas ni desmayes. Después Él prosigue a decir algo que es muy interesante. Versículo 1 dice, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube ahí. O sea que prácticamente Dios le está diciendo algo muy práctico. Intenta esto una vez más. Pero Dios, ya lo intenté y me fue como en feria. Gente murió, estoy ahora con ceniza en la cabeza, mi ropa está rota. Esto no es bueno, Dios. Esto no fue bueno. Yo pensé que esto iba a funcionar y no funcionó, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dice, no temas, no desmayes, toma ahora toda la gente de guerra. Note el lenguaje aquí, ¿ok? Porque esto va a ser muy crucial para su vida. De guerra, esto no es un cuento de hada, esto es guerra, ¿ok? Y yo le digo, la guerra es brutal. Yo he estado leyendo artículos de lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia que está pasando hoy en día y hay tantas tristes historias. La guerra nunca produce nada sano. La guerra yo entiendo que alguien va a tener victoria, pero hay mucho dolor. La guerra es cruel. Sin embargo, Dios le dice a este hombre aquí, acuérdate, él estaba tumbado, él estaba dolido, estaba en el medio de derrota aquí. Dios le dice, no temas, no desmayes, toma contigo la gente. Y Dios le dice, entra en este combate una vez más. Escúchame, muy importante aquí, ¿ok? Esto es bien práctico, pero esto te puede ayudar. Este principio es un principio bíblico. El principio de no darte por vencido.
Necesitas aprender esto en todos los aspectos de tu vida, en el ministerio, en tu matrimonio, en el tratar de lo que es la vida, en tus finanzas, en todo aspecto de la vida. Necesitas aprender a no darte por vencido. Tienes que aprender en la vida a intentar una vez más. Y esto es algo que vas a tener que hacerlo una y otra vez en la vida cristiana. Esto es algo que si tú vas a experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida en esta tierra, si tú vas a poder disfrutar de tu tierra prometida, que Dios te la pone enfrente y te dice, cruza el Jordán, es tuya. Pero nuestra enseñanza, en este estudio, en esta serie, estamos aprendiendo principios bíblicos, cosas que van a poder ayudarte a disfrutar de esas bendiciones. También estamos tratando con cosas que te pueden causar daño, que te pueden privar de recibir esas bendiciones. Este es uno de estas enseñanzas. Josué 8 nos enseña algo poderoso. Si tú vas a poder disfrutar las bendiciones que Dios tiene para tu vida, vas a tener que aprender a no darte por vencido. Vas a tener que aprender a intentar esto una vez más. Tristemente, nosotros vivimos en una generación donde la gente se rinde muy pronto y se da por vencido. Es más, es triste esto, pero vivimos en una sociedad donde muchas veces están tratando de enseñarle esto a nuestros niños, que si tú no tienes éxito, no importa, mi hijo, tú eres victorioso y no tienes que intentarlo otra vez más para que no te sientas mal. Es más, eso es algo perverso, esto es algo demoníaco, con la intención de no lastimar a niños. Estamos criando una sociedad donde le estamos enseñando a niños, está bien el darte por vencido, pero eso no es la realidad. La realidad es que bíblicamente Dios nos llama a no darnos por vencido. Es más, Dios nos llama a ser vencedores en la Biblia. Y tú no puedes ser vencedor si te quedas sentado en derrota. ¿Okay? Cuando hay una pelea, siempre va a haber alguien que es victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay un partido de fútbol, siempre va a haber alguien victorioso. En el mundial, las primeras rondas, ok, puedes empatar, pero ya cuando pasas a la segunda ronda, no hay empate. Es hasta la muerte. Si empatas el primer parte del juego, vas a ir a tiempos de alargue y si no, a penales. Y todo el mundo sabe que los penales van a exponer a un victorioso y a uno que pierde. Y eso es lo que, híjole, todo 4 años esperé para el mundial para un penal. Pero tienes que vencer si quieres pasar la próxima ronda. En la vida, amado, escúchame, este principio es espiritual. Necesitas entender, y esto es lo que Dios le está diciendo a Josué, tienes que levantarte una vez más, ¿ok? Esto es algo crucial, nota el lenguaje, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube ahí. Pero ahí Dios fue el lugar donde me dio un ojo negro, ahí es donde encontré derrota. Dios sabe eso, pero esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser diferente esta vez? A ver, eso es una prueba. ¿Por qué iba a ser diferente? Ya intentaron, le fue como en feria, no funcionó. Ahora Dios le dice, levántate y hazlo otra vez. ¿Por qué? Martín. Porque Dios está con ellos. Ajá. Sí, porque primero después de la derrota fue por causa de que había pecado en su vida, entonces tuvieron que remover primero el pecado. Amén. Buscar a Dios para que Dios después de que ya estaban limpios, Dios los iba a ayudar otra vez. Amén. O sea que hubo obediencia, hubo santidad, ¿ok? Estas dos respuestas son correctas. La diferencia fue que ahora el pueblo de Israel estaba en obediencia ante Dios, ¿ok? En capítulo 7 hubo desobediencia, hubo avaricia, hubo pecado. Pero ahora Dios le dice, hazlo otra vez, ¿por qué? Porque Dios esta vez los iba a ayudar. Y esto es un principio bíblico. En el reino de Dios tú no puedes vivir una vida de derrota y quedarte en la derrota. Si tú vas a experimentar las bendiciones de Dios, tienes que aprender a no darte
por vencido. Necesitas entender esto. Es más, esto es tan serio en la Biblia que uno de esos capítulos en la Biblia donde te hace patinar un poco, por lo menos a mí, es Apocalipsis capítulo 21. Dios está trayendo todo a su culminación. Y en Apocalipsis 21 leemos un poderoso texto en el versículo 8. Pero, Dios dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que Dios está hablando del juicio venidero, ¿verdad? Y Dios dice que esta gente que practica estas cosas van a terminar en el lago de fuego, en el infierno últimamente, por último, ¿verdad? Pero ¿saben lo interesante? Es que Dios pone la primera palabra, uno de esos pecados que nosotros no lo pensamos, los cobardes. Pone la palabra cobarde con los perversos, fornicarios, brujos. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué los cobardes? Porque Dios no aprueba la cobardía. ¿Por qué? Porque la cobardía te va a robar de las bendiciones de Dios. La cobardía te roba del cielo. Necesitas entender esto. Y en nuestra escritura, Dios le dice a su hombre que está en el medio de la derrota, que has pasado por una increíble derrota, necesitas levantarte una vez más y necesitas hacer esto una vez más. Y escúchame, amado, esto no es nada más verdad para Josué, esto es un mensaje para cada uno de nosotros. Si tú quieres vivir en las bendiciones de Dios, necesitas aprender a pelear. Necesitas aprender a levantarte, a lo que es no darte por vencido. Necesitas creer en fe, en ser vencedor. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos, escuche, si no desmayamos, si no nos rendimos, si no tiramos la toalla, vas a segar bendición. ¿Cuántos creen esa escritura? Yo la he vivido toda mi vida. Yo he vivido momentos donde he pasado tiempos de dificultad en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en el ministerio. Han habido momentos confusos, no he podido entender por qué pasa lo que pasa. Muchas veces eso está relacionado con mi propia humanidad, mi desobediencia. Hay otras veces que no está necesariamente conectado con mis acciones. Es la vida, no sé por qué, pero sí he entendido algo, que si yo soy paciente, si yo no me rindo, como dicen en Tijuana, si no me rajo, en fe voy a recibir las bendiciones de Dios. Y cada persona que ha servido a Dios por un largo tiempo puede decir amén a eso. ¿Okay? Las personas que se rinden, que tiran la toalla, que se van al mundo, que resbalan, ¿cuántos saben que no reciben la bendición? ¿Okay? Dios le dice, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube. Proverbios 24, ya leímos esta escritura, versículo 16, porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse, pero los malvados caerán en maldad. La diferencia entre el malvado y el justo es que el justo no se rinde. ¿Okay? Quizás tú me dices, pastor, experimenté derrota, fue por el pecado de alguien o fue por mi propio pecado, no importa. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de redención? ¿Verdad? Y Dios es un buen Dios, pero Dios muchas veces va a encontrarte y te va a retar en tu vida que lo intentes una vez más. Lo que Dios ya te había llamado a hacer, intenta una vez más. Lucas capítulo 5 nos enseña esta enseñanza de una manera muy poderosa, y muy clásica. Recordamos la historia, la Biblia nos dice que Jesús se encuentra con un hombre y su hermano que están pescando o habían pescado toda la noche. Y venimos a Lucas 5, la Nueva Traducción Viviente lo pone muy claro, versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, está hablando de Jesús ahí, le dijo a Simón Pedro, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Nota el lenguaje aquí. ¿Okay? Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. La pesca milagrosa
se fundó al Pedro intentar esto una vez más. Ellos habían pescado toda la noche, sin duda están cansados. Jesús viene, le dice, hazlo otra vez. Pero tratamos toda la noche, no hubo pesca, ok. Pero si Dios te dice que lo intentes una vez más, tienes que intentarlo una vez más, ¿verdad? Él es Dios. Él es el Dios del fruto, de la pesca. Él es el Dios de milagros. Él es el Dios de victoria. Y eso es exactamente lo que Dios le está comunicando aquí a Josué. Le está diciendo, necesitas intentarlo una vez más. Un pastor británico llamado F.W. Robertson predicó un sermón el 12 de agosto de 1849. Algunos de ustedes eran jovencitos en esos días. ¿Okay? Y él dijo esto, ¿okay? La vida, como la guerra, es una serie de errores y equivocaciones. Y no es el mejor cristiano ni el mejor general el que comete menos errores. La pobre mediocridad puede asegurarlo, pero el mejor es aquel que gana las victorias más gloriosas recuperando los errores. Escucha esto. Él le dijo a su iglesia, olvida los errores, organiza la victoria a partir de los errores. Estas profundas palabras. El lenguaje es un poco pesado, obviamente, porque estamos hablando de los 1800, pero prácticamente le está diciendo a su gente, tienes que aprender de tus errores y tienes que empezar a organizar tu vida de a partir de los errores. No los ignores, ¿ok? No estamos hablando de vivir en la isla de fantasía. No. Hay errores, en la vida hay errores, él dijo. Es más, él dijo, hay errores, hay equivocaciones. Todos nos equivocamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos hacemos errores en esta vida. A ver, pero él dice, no dejes que esos errores te identifiquen. Necesitas partir hacia adelante del punto de partida. Organiza la victoria, él dijo, a partir de los errores. Me cautivó esa frase. Organiza la victoria. En Dios somos victoriosos. Fue Henry Ford, que él tenía una convicción. Este hombre fue muy exitoso en la vida, pero él dijo, una oportunidad para empezar de nuevo. Necesitas de establecer en tu vida una oportunidad para empezar de nuevo, más inteligente, cuando está hablando de los errores. O sea que aprender. Fue un pastor, Alexander White, que dijo, por muchos errores que cometemos, el peor error de todos es no volver a intentarlo, porque la vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos poderosos. La vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. Intentas algo, no funciona, no te quedas ahí en la tierra, en las cenizas, te levantas, escuchas lo que Dios te está diciendo. Para Josué fue, hazlo otra vez. Okay, ve a este lugar otra vez, involúcrate otra vez y note el lenguaje. Dios le está diciendo, ve a la guerra. Okay, esto obviamente nos dice algo muy intenso, muy serio, ¿verdad? Esto es guerra. Note que Dios no hizo el milagro por ellos. Dios le dijo, tienes que pelear esta batalla. Escúchame, hay batallas que solamente tú puedes pelear. Nadie las va a poder hacer por ti. Gente puede orar por ti. Gente te puede echar porras, tú puedes. Pero vas a tú tener que pelear. ¿Okay? Dios le dijo, agarra a la gente, ve a la guerra. Uy, la guerra, no me gusta la guerra. Ni modo, mano, si quieres bendición, ve a la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Que esto es algo práctico, ¿ok? Y esto es algo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué? Porque esta vez, como dijimos, iba a ser diferente. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es poderoso. Si Dios te manda aquí a la guerra, ve a la guerra, vas a ganar. Si tú estás en obediencia, esto es importante, esto es algo, amén, que necesitamos entender. Salmos 37, versículo 23. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Ok,
Que vamos a cerrar con el último pensamiento. Y el último pensamiento lo encontramos en el versículo 2. ¿Okay? Dios le dice, levántate, ve a la guerra, no temas ni desmayes, versículo 1. Y después dice el versículo 2, harás con Ahí, está hablando de la ciudad, el pueblo, y con su rey como hiciste con Jericó y su rey. Solo, note ahora esto, que ahora tomaréis para vosotros su botín y sus bestias. Pondrás pues emboscadas detrás de la ciudad. Ahora, si usted entiende lo que está tomando lugar aquí, ese mensaje es diferente al mensaje que ellos habían recibido para Jericó, ¿verdad? Porque cuando Dios manda a la nación de Jericó, Dios le dijo que no tomen nada, ¿recuerde? Dios le dijo, no toquen nada, todo me pertenece, va a ser dedicado a Dios. Y ahí fue cuando el pecado de Acán pasó, ¿verdad? Él tocó y tomó lo que no le pertenecía. Pero ahora es diferente. Ahora Dios le dice, no nada más quiero que tomes la ciudad, toma la ciudad y quédate con la bendición. O sea que todo ahora que tú agarres va a pertenecerte. Y esto es algo muy profundo. ¿Por qué? Porque esto nos enseña la bondad de Dios para su iglesia. El pueblo de Israel pasó por una etapa difícil. El pueblo de Israel pecó, el pueblo de Israel trató con el pecado y ahora el pueblo de Israel está dispuesto hacia ir hacia adelante. Y lo que esta escritura nos enseña es esto. Dios es un Dios de misericordia. Sí, Dios trató con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Porque Dios es justo y no entendemos esto. Y vamos a ver una escritura que nos expone esto de una manera muy poderosa. Pero en nuestra escritura vemos ahora que Dios está ahora no nada más introduciendo a esta gente a bendición. Dios les dice, disfruten ahora de esta bendición. Escúchame, la vida es muy compleja. Y va a haber momentos de derrotas y momentos de lluvias, pero no todos son esos momentos. Hay otros momentos de bendición y en esos momentos de bendición Dios se va a asegurar que va a bendecir tu vida, especialmente cuando tú estás caminando en obediencia y fe. Esto es la naturaleza de Dios, esto es gracia, esto es ayuda divina. En su derrota, Dios les ofrece ayuda y bendición. Ahora vamos a ir al libro de Romanos capítulo 11, porque el apóstol Pablo nos expone esta hermosa armonía de lo que estamos hablando. ¿Okay? Romanos 11, 22, Pablo dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Eso es una profunda escritura que en mi opinión deberías mantenerte muy cerca a tu corazón. Dios nos recuerda aquí por boca del hombre de Dios que Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Dios es un Dios severo. Es más, Romanos 11, 22, la Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Romanos 11, 22. Acuérdate esa escritura porque si tú entiendes esa escritura, te mantiene una armonía, un balance perfecto en la vida. Dios es bueno, pero es severo. Y en esa tensión hay bendición. Cuando tú entiendes que Dios sí juzga el pecado, Dios juzgó a Acán y su desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero una vez que el pueblo de Israel trató con ese pecado, ahora Dios le dice, toma esta ciudad, va a ser para ti. Y esto nos trae una perfecta armonía a nosotros. Esto es un hermoso balance y esto es algo que necesitamos entender, que Dios es un Dios de bendición. Es más, toda la tierra prometida estaba enfrente de ellos. Tuvieron que tratar con lo que estaba mal y esto es algo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros venimos a un servicio y Dios trata con nuestro pecado? ¿Cuántos dicen amén? Y nos dice, hey, tienes una cana ahí. Tu actitud está acañada, está enchamucada, tus acciones están mal. Y cuando nosotros decimos, ok, Dios, perdóname, me arrepiento, ¿qué es lo que Dios hace? Dios nos bendice.
Dios tiene tierra buena para nosotros. Dios dice, ¿sabes qué? Entra al combate, quédate con la bendición. Josué, ahora vamos a culminar esto. Josué, el mismo capítulo 8, versículo 27. Y los israelitas tomaron para sí las bestias y el botín de la ciudad conforme a la palabra que Jehová había mandado. Versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sin labrar, versículo 34, y después de esto leyó todas las palabras de la ley y las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en la ley. Lo que pasa aquí es esto. Okay. Versículo 1, Dios le dice, no temas ni desmayes, intenta esto otra vez. La Biblia nos dice que Josué en fe obedeció a Dios, ellos tomaron al pueblo de ahí, y la Biblia nos dice que ellos se quedaron con todas las bendiciones. Y en eso, vamos a terminar aquí, en el versículo 30 al 34 algo pasa. Josué lo que hace es esto, edifica un altar y lee la ley de Dios. ¿Por qué hizo esto? Esto es crucial. Él aquí está sellando un poderoso capítulo en su vida. Pasó por una horrenda derrota, ahora acaba de experimentar una hermosa victoria, ahora están disfrutando de las bendiciones, pero él en esa bendición, amado, levanta un altar. Un altar es un lugar donde el ser humano se encuentra con Dios. Y en ese altar, él lee la ley de Dios y dice las bendiciones y las maldiciones. Esto trae un sano balance. No nada más las bendiciones, no nada más las maldiciones, sino la ley perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque les está recordando al pueblo de Israel. Vamos a aprender de nuestros errores. No vamos a hacer más eso. No vamos a pecar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a obedecer a Dios, y si obedecemos, toda la tierra está por enfrente. Para culminar, esto es muy poderoso para cada uno de nosotros. Yo creo que esto en su bondad Dios hace constantemente en nuestras vidas. Si todos podemos ser honestos, todos hemos hecho errores en nuestras vidas. Errores que merecen el juicio de Dios. Y muchas veces en esos errores Dios nos corrige. ¿Por qué? Porque nos ama, pero Dios en su bondad desea bendecirnos. Él quiere que tomemos nuestras bendiciones, y Dios lo quiere tanto que nos ofrece un altar. Es por eso que cada servicio es crucial, que tú te puedas encontrar con Dios en un altar. Y recuerda la ley de Dios, no te apartes. Recuerda el mensaje que aprendimos, yo creo, el capítulo 1, ata las palabras de la ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda para que te mantengan. Esto es sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Esto es sana doctrina. O sea que Josué 8, vamos a culminar aquí, es un capítulo donde ahora nos enseña que podemos nosotros ir de derrota a conquistas. Que vamos a ponernos de pie esta mañana, vamos a tener un hermoso servicio hoy, un servicio de victoria. Lo que va a pasar es que el pastor Greg va a predicar, vamos a orar por lo que es la familia Vázquez para mandarlos a pionar a lo que es el estado de Norte Carolina. Y terminando el servicio, vamos a lo que es tener una cena, un almuerzo, vamos a comer todos juntos. Quiero orar, yo le pedí a ustedes que me ayuden a orar por una muchacha llamada Jackie Macías. Tuvo un horrendo accidente automovilístico, se estaban hablando de que iba a quedar paralítica quizás para el resto de su vida. Estaba grave al borde de la muerte. Su papá me acaba de mandar un mensaje, me dijo que ayer él estaba orando por su hija, están obviamente mal, y dice que ayer estaba haciéndole masajes en sus piernitas, y por primera vez su hija le movió la pierna, sintió algo. Eso es un milagro, porque los doctores dijeron que nunca iba a sentir nada. O sea que ya al sentir algo en sus piernas, eso son buenas noticias. Quizás, obviamente, muchas veces la recuperación toma tiempo, pero Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? O sea que le doy gracias. Sígueme ayudando por la familia Macías. Ustedes lo van a conocer, ellos van a venir aquí al servicio en español cuando todo pase esto. Pero vamos a seguir orando que Dios me le dé gracia,
que Jackie pueda caminar, que Jackie pueda salir de esto y honrar a Dios para el resto de su vida, ¿ok? Vamos a cerrar. Padre, te damos gracias, Dios, por los milagros que tú nos estás dando. Te doy gracias por este milagro de Jackie Macías. Señor, te pido por completa sanidad. Bendice a la familia Macías. Yo te pido, Dios, por lo que va a pasar hoy, por Manuel y Pati Vázquez, que tú los bendigas, que bendigas su hogar, su familia. Este nuevo capítulo, Dios, de pionar una iglesia, bendice el servicio, prepara nuestro corazón en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, muchas gracias. Un anuncio más, perdóneme. Lunes y martes, avivamiento en el servicio en español. Mi hermano Gustavo va a venir aquí, o sea que este lunes y este martes a las 7, a las 6 oramos. Muchas gracias.